Hola, soy Ángel Alba de Consultify. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Consultores Digitales. Hoy vamos a hablar de uno de los temas quizá más escabrosos dentro de cuando trabajas como consultor independiente o una pequeña consultora, y es cómo podemos fijar precios para rentabilizar adecuadamente tu negocio de consultoría. Y esto es porque el precio es una variable que muchas veces ponemos casi sin pensar, o por otro lado nos da mucho miedo ponerlo porque estamos poniendo precio a nosotros mismos, ¿no? Entonces, a mí incluso todavía después de 7 años como consultor, hay veces en las que cuando voy a poner el precio todavía me asaltan las dudas, ¿no? De si realmente lo valgo o no lo valgo, ¿no? Pero es algo muy importante que tenemos que tener claro. A la hora de fijar precios, es súper importante en consultoría que identifiquemos cuál es el precio mínimo que puedes poner. Y trabajamos prácticamente siempre con precios hora. Es verdad que si vendes servicios, productos cerrados, como pueden ser cursos, como pueden ser ebooks, etcétera, puedes poner un precio cerrado y al final estás vendiendo como algo que el coste de distribución es cero. Una vez que lo has desarrollado, el coste de distribución es cero. Pero de esto lo hablaremos en otro episodio del podcast. Hoy nos vamos a centrar en cómo fijar tus tarifas, tus honorarios de precio oro. Aunque después lo que hagas sea vender proyectos donde entregas un precio cerrado. Pero al final ese precio se calcula en función de las horas que le vas a dedicar a tu proyecto. Como te decía, lo primero que tenemos que identificar es cuál es el precio mínimo que puedes poner a tu hora de trabajo. Y ese precio viene claramente condicionado por los costes fijos que tú tienes. Tú tienes que identificar cuáles son los costes fijos que tienes, que incluyen pues tu sueldo. No olvides, si no incluyes un sueldo, aunque sea muy bajo, que dentro de tus costes fijos, al final te quedarás con las migajas de lo que surja y entonces tendrás un precio muy bajo. En segundo lugar, pues todos los temas de internet, de suministros, internet, teléfono, de los alquileres de la oficina, los gastos que puedas tener en marketing si contratas una web o el mantenimiento o alguna plataforma, o incluso yo, por ejemplo, incluyo una cantidad todos los meses en temas de viajes y gasolina, porque hay una parte que no está asignada a proyecto que te lo puede repercutir al cliente, sino que hay una parte que asumes tú como gasto fijo a nivel comercial que tengas que conseguir. Vale, pues entonces, una vez que tienes los costes fijos que tú tienes, lo que tienes que hacer es dividirlos entre el total de horas disponibles. Pero recuerda que tú como consultor no vas a poder vender 2.000 horas al año, porque es mentira. O sea, como máximo vas a poder vender solo el 50% de tus horas. ¿Por qué? Porque el otro 50% los vas a dedicar a temas de ventas, a temas de administrativos, a temas de escribir, o incluso vacaciones, ¿no? O días libres, o viajes, que es algo que no puedes comercializar. Entonces, para que te hagas una idea, si hiciéramos un cálculo rápido, pues ponte un ejemplo de unos costes fijos que puede tener un freelance con un sueldo de unos 2.000 euros al mes, con seguridad social y todo, más los suministros, teléfono, internet, marketing, etcétera. Ponte que puede tener unos gastos fijos de 40.000 euros y que puede puede vender como máximo 950 horas. Pues el precio mínimo que puede poner en sus servicios es de 42 euros hora. ¿Qué quiere decir eso? Pues que además le tienes que incluir el margen. ¿Por qué? Porque ese margen es el dinero que vas a ganar. Si no, simplemente lo que estás haciendo es lo comido por lo servido. Cogerte los ingresos que tienes y te los gastas, entonces el beneficio será cero. Así es que recuerda que es el coste mínimo más el margen, y ahí tendrás el precio que vas a tener. Y por otro lado, el precio definitivo al que tú quieres poner también tiene mucho que ver con el posicionamiento, es decir, cómo quieres que te vean. ¿Quieres ser un low cost? ¿Quieres ser un consultor premium, un consultor alto? Pues ten en cuenta que si te hiperespecializas, cuanto más te hiperespecialices y seas más específico, habrá menos gente que compita contigo, con lo cual serás más querido y entonces podrás subir los precios. Para que te hagas una idea, yo desde que empecé en 2012 he multiplicado por mis honorarios por 5, así de fácil, ¿vale? Entonces,
hay algunas cosas por 5, pero la media está multiplicada por 3. Claro, eso es algo que tienes que tener en cuenta, porque lo podrás conseguir si te hiperespecializas. Y piensa que esto es una evolución. Evidentemente lo que no puedes hacer ahora es para enero de 2019 pues disparar tus precios, ¿no? Es un proceso natural que tienes que ir pasando. ¿Cuál es tu objetivo? Pues colocarte en el percentil 75 de los precios, es decir, un precio bastante alto. ¿Por qué? Porque al final vender, la gente tiene que comprarte por valor, no tiene que comprarte porque seas muy barato. Si te están comprando porque eres muy barato, realmente es que no estás solucionando el problema, o el problema no es tan grave. ¿Cuál es el precio ideal? Pues al final depende de muchas cosas, depende del sector en el que te encuentres. No es lo mismo ofrecer soluciones de asesoría que ofrecer consultoría estratégica a grandes empresas. Depende del tipo de cliente con el que vayas a trabajar, y depende incluso de la zona geográfica. No es lo mismo los honorarios que se pueden trabajar por ejemplo en Alicante, que en Madrid. Pero ¿cuál es mi recomendación? Pues la que me dijo mi mujer hace unos años, que es: el que quiere Rolex, que los pague. ¿Qué significa esto? Que aunque tú vivas en una zona un poco alejada, vivas en Cáceres, vivas en Sevilla o vivas en Valladolid, que no tiene los precios de los que puede tener Madrid o Barcelona, si tú eres realmente bueno y tienes clientes en Madrid o Barcelona que están dispuestos a pagar un precio alto, ¿por qué los clientes de tu zona no pagan? Yo en Alicante ofrezco las mismas tarifas a mis clientes que en Madrid, Barcelona o Bilbao, ¿vale? Entonces porque esto ayuda a posicionarte como un hiperespecialista que además aporta muchísimo valor, y a ti lo que te permitirá será tener un negocio rentable. Ahora, para terminar, quiero hablarte de la clave de la rentabilidad del consultor, porque tú tienes que fijar unos precios, pero claro, tú puedes a lo mejor trabajar más horas de las que habías presupuestado. A partir de ahí estás erosionando el margen, estás empezando a perder dinero. Entonces es fundamental que, si no lo haces, que empieces a hacerlo ya, a controlar las horas que dedicas a los proyectos y todos los costes asociados. Porque un proyecto de repente aparece con que tienes viajes que hay que pagar y que no están incluidos, materiales que tienes que comprar para hacer determinadas cosas. Eso, junto a las horas que dedicas, lo tienes que sumar para ver al final cuál es la rentabilidad que puedes obtener en el proyecto. Yo utilizo una herramienta que es gratuita en su versión básica, que se llama Toggl, T-O-G-G-L, y entonces ahí lo que hago es asignar a cada uno de los proyectos que hago las horas que dedico a cada uno de los proyectos que hago. No solo lo hago a los proyectos productivos, sino incluso a cualquier tipo de actividad. Entonces yo así, por ejemplo, tengo controlado que en el último curso pues el 16% de mi tiempo se fue en viajes. Dediqué 340 horas a viajar a diferentes puntos de España y Portugal con diferentes clientes. Esas son horas no productivas, porque si yo, por ejemplo, estoy en el tren y puedo trabajar algo, esas horas las contabilizo como horas de trabajo. Pero si estoy sentado en una cafetería en el aeropuerto esperando a que venga el avión, pues al final eso no lo tengo que contabilizar, porque no es productivo, pero sí que la estoy dedicando, ¿vale? Así es que, por resumir este episodio del podcast, en el que hemos hablado de la importancia de cómo fijar precios dentro de los consultores, me gustaría que te quedaras con 4 aprendizajes. El primero es que el precio, la variable del precio, es la palanca que te va a permitir construir un negocio rentable o no. Si no fijas precios de cierto nivel, al final no conseguirás rentabilidad, porque los ingresos serán muy bajos y tendrás que vender muchas horas que no tienes para conseguir esos beneficios. En segundo lugar, es que tú tienes que tener muy claro cuál es tu precio mínimo, que viene condicionado por 2 variables: por los costes fijos que tú tienes en tu negocio, y aunque seas freelance tú tienes costes fijos y los tienes que tener en cuenta; y segundo, por las horas disponibles. Y recuerda que como máximo vas a poder vender el 50% de tus horas. El tercer aprendizaje es que si eres capaz de hiperespecializarte dentro de tu nicho y convertirte en alguien referente, vas a poder ofrecer precios premium, precios muy altos con un margen súper interesante.
Ojo, el precio también condiciona, posiciona, ¿qué quiere decir? Pues que si tú fijas un precio alto, vas a jugar en la liga de los precios altos. Y el último aprendizaje es que tienes que controlar la rentabilidad de tus proyectos controlando claramente cuántas horas dedicas a qué proyecto. Y bueno, con estos 4 aprendizajes espero que te hayan sido útiles y que los puedas aplicar en tu negocio de consultoría. Nos vemos en el próximo episodio de Consultores Digitales. Hasta luego.